Buenas tardes, doctor Alison Hernández Tataje Contreras. Soy el alumno Ángel Edu Carrillo Chacaliaza. Hoy les voy a hablar sobre la codificación civil en el Perú. La codificación civil en el Perú se inició en el año 1825, cuando el libertador Simón Bolívar nombró una comisión encargada de elaborar los códigos civiles criminal, donde la misma estuvo el presidente por don Manuel Lorenzo Vidarre, donde lamentablemente esa comisión nunca funcionó. Según el senador Jorge Basadre, se debió a que el Perú no contaba aún con la carta política. Mediante el decreto 22 de octubre de 1831, el presidente Agustín Gamarra dispuso el establecimiento de una comisión codificadora general para que se encargase de elaborar el Código Civil, donde tampoco funcionó. En la Constitución Política de 1834 se estableció una disposición transitoria que anualmente es la apertura de la sesión donde la Corte Suprema presentaba al Congreso de los proyectos de los códigos de legislación. Empezando con el civil, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, que era don Manuel Lorenzo Vidarre, asumió la redacción del Código Civil entre agosto de 1834 hasta 1836. Vidal representó el proyecto de una exposición de motivos de este proyecto donde tampoco fue tomado en cuenta. En el año 1836, un hecho histórico aconteció en la vida republicana del Perú, donde los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno se constituyeron al Estado libre e independiente bajo la denominación del Estado subperuano y por el decreto del 22 de junio de 1936. Adoptaron el Código Civil Boliviano, el cual se encontraba vigente desde 1830 y era la copia de fe del Código Civil francés de 1804. Unos meses después ocurrió otros hechos similares el 11 de agosto de 1836, donde se creó el Estado norperuano conformado por los departamentos de Lima, Libertad, Junín y Amazonas. Ese mismo año, el 28 de octubre, el mariscal Andrés Santa Cruz estableció la Confederación Peruana Boliviana, integrado por los estados norperuano, surperuano, Bolivia, por el decreto 1 de noviembre de 1836, donde se dispuso la aplicación de los códigos bolivianos con ligeras modificaciones del estado norperuano. Ambos códigos tuvieron de vida efímera, puesto en el 1838 el presidente José Luis Orregoso los derogó totalmente. Ante los hechos de la norma civil vigente, nuevamente se aplicó legislación española para que era ya dispera de la confusa. Además, se alejaba de la realidad sudamericana. En 1845, el presidente Ramón Castilla nombró una nueva comisión codificadora. Esa comisión contribuyó con su trabajo en el año 1848 hasta el 22 de noviembre de 1850, donde Ramón Castilla promulgó los códigos civiles y justamente juntos con los civiles. Posteriormente, su vigencia del plazo era de 7 meses, pero con un lapso de legis con producto de transmisión del mando supremo general Rufino Echenique, que en mayo de 1851 solicitó la suspensión de la ley con la promulgación de los códigos civil y jurídicamente con los civiles. En el efecto peruano, en junio de 1851 se ordenó la suspensión de la entrada de la vigencia de ambos códigos. Su nombre o de la comisión es presidida por un ilustrado jurista, Andrés Martínez, donde la comisión de trabajo sobre la base del proyecto de 1847 hasta 1848
fue ración del 29 de diciembre de 1851, que se promulgaron los códigos civiles y jurídicamente civiles, donde los mismos se encontraban con la vigencia del 28 de julio de 1852. Este Código Civil se promulgó por la Ley 25 del 29 de diciembre de 1851, entre la vigencia a partir del 29 de julio hasta 1852, y tuvo la marcada influencia con el Código Civil francés de 1804. La gran mayoría de autores se refirieron al Código Civil de 1852 como el primer Código Civil peruano, en la virtud de su aplicación de todos los republicanos y la vigencia de más de 80 años. Si bien es cierto, el código tuvo una gran importancia en esta vida jurídica del Perú, no deben olvidarse de los otros tres cuerpos legales señalados. Consecuencia del cambio de los juristas peruanos en el siglo XX, no tardaron en promulgar otro código civil en este formato de 30 de agosto de 1936, donde promulgaron el caso nuevo del Código Civil y difirieron su vigencia hasta el 14 de noviembre del mismo año. Sus fuentes principales, según del acto de comisión, fueron los códigos civiles de Francia, Argentina, Alemania, Suiza y Brasil. Siguiente con la siguiente del Código Civil, que fue en el año 1936, fue recibido por la Comisión Reformadora, creado con el efecto elaborado del texto de 1984. En esta ocasión, el Código Civil italiano de 1942 constituyó con la importancia de la fuente de la inspiración, así el 24 de julio de 1984, donde se promulgó el Código Civil peruano, entrando a la vigencia a partir del 14 de noviembre del mismo año. En síntesis, el Perú ha contado con 6 códigos civiles, donde todos los cuales, salvo uno, entraron en vigencia luego de su promulgación.